pero nadie sabía lo que pasaría. Hola, me llamo Yasmín Reed. Tengo 45 años, y si hay algo que puedo decir con certeza es que la vida siempre guarda sorpresas, incluso cuando creemos que todo está bajo control. Nací y crecí en un pequeño pueblo cerca de la costa. Mi infancia fue tranquila, rodeada de calles empedradas, cafés llenos de risas y el olor constante del mar. Siempre fui una mujer curiosa, con ganas de entender las historias de los demás, pero nunca imaginé que mi propia vida se convertiría en un misterio que ni yo misma podría descifrar. A los 35 años, después de varios años de trabajo en una oficina gris y monótona, decidí que era hora de un cambio. Dejé mi empleo y comencé a escribir. Mis días se llenaron de palabras, de relatos que contaban la vida de personas que nunca conocí, y poco a poco, mi nombre comenzó a aparecer en pequeñas revistas locales. Era un sueño hecho realidad, vivir de lo que amaba. Sin embargo, a pesar del éxito que lentamente llegaba, siempre sentí un vacío. Mis relaciones habían sido complicadas, nunca encontré a alguien con quien compartiera realmente mis pensamientos más profundos. Mis amigas solían decirme que era demasiado exigente, que buscaba un amor perfecto que no existía. Yo solo sonreía y seguía escribiendo, convencida de que mi historia aún estaba por escribirse. Fue un lunes lluvioso cuando todo cambió. Caminaba por el mercado del centro, entre puestos llenos de frutas y flores, cuando mis ojos se cruzaron con los de un hombre que nunca había visto antes. Tenía una mirada intensa, de esas que parecen leer tu alma, y una sonrisa que parecía guardar secretos antiguos. No pude evitar sentir una extraña familiaridad. Hola, dijo él, con una voz suave pero firme. Creo que nos conocemos de algún lugar. Yo negué con la cabeza, aunque algo en mi interior me decía que eso no era cierto. Su nombre era Daniel, y decía que había regresado al pueblo después de muchos años viviendo en el extranjero. Me contó historias de ciudades lejanas, de libros que había leído y lugares que había visitado. Sus palabras eran cautivadoras, y pronto, nuestras conversaciones se convirtieron en encuentros diarios. Pasaban las semanas, y cada día me sentía más atraída por Daniel. Su presencia era magnética, y había algo en el que despertaba recuerdos difusos de mi infancia, aunque no podía identificar cuáles. Mis amigas notaban el cambio en mí, decían que estaba más feliz, más viva. Y lo estaba. Pero, al mismo tiempo, un pequeño temor se instalaba en mi pecho, no podía evitar preguntarme quién era realmente. Un viernes por la tarde, mientras caminábamos cerca del viejo muelle, Daniel tomó mi mano y me miró a los ojos. Yasmín, hay algo que debo contarte, dijo con un tono que me heló la sangre. No sé cómo decirlo, pero creo que nuestras vidas están conectadas de formas que no entiendes todavía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí miedo y curiosidad al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de mantener la calma. Él respiró hondo y continuó. Cuando eras niña, tu familia estuvo involucrada en un accidente muy extraño. Yo era un amigo de alguien cercano a tu familia, y siempre he sentido que debía encontrarte de nuevo. Las palabras quedaron flotando en el aire, y por un instante, todo el mundo pareció detenerse. La lluvia caía suavemente, y las luces del puerto se reflejaban en el agua. Sentí una mezcla de confusión y asombro. Durante los días siguientes, Daniel me llevó a lugares que yo no recordaba haber visitado, mostrándome cartas, fotos y recuerdos que parecían sacados de un pasado que no podía comprender. Poco a poco, comencé a reconstruir la historia, había secretos familiares que nadie me había contado, historias de pérdidas, traiciones y amores prohibidos. Pero lo más sorprendente no era eso. Era descubrir que Daniel no solo era parte de mi pasado, sino que también podía cambiar mi futuro. Cada decisión que tomábamos juntos parecía abrir caminos inesperados, revelando posibilidades que nunca había imaginado. Una noche, mientras escribía en mi diario, entendí que mi vida ya no me pertenecía únicamente a mí. Había alguien más que compartía mis secretos, mis miedos y mis sueños. Y aunque no sabía exactamente a dónde nos llevaría esta conexión, sentí que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Los días se convirtieron en meses, y nuestra relación creció en intensidad y profundidad. Daniel y yo descubrimos juntos viejos misterios, sanamos heridas que ni siquiera sabíamos que existían y aprendimos a confiar plenamente en el otro. Y aunque el mundo exterior seguía siendo impredecible y a veces cruel, dentro de nuestra burbuja de secretos y revelaciones, encontré paz. Nunca imaginé que a los 45 años, mi vida daría un giro tan inesperado.
Aprendí que las sorpresas no siempre son malas, y que a veces, el destino tiene formas extrañas de unir a las personas correctas en el momento correcto. Nadie sabía lo que pasaría aquel lunes lluvioso en el mercado, y ni siquiera yo podía prever la intensidad de lo que estaba por venir. Pero una cosa estaba clara, la vida es impredecible, y a veces, las conexiones más profundas aparecen cuando menos lo esperamos. Y así, con Daniel a mi lado, comprendí que las historias más importantes no son las que uno escribe solo, sino las que se viven y se comparten, aunque nadie más las entienda. Porque, al final, la magia de la vida está en lo inesperado, y nadie, absolutamente nadie, sabía lo que pasaría. Los meses que siguieron fueron una mezcla de descubrimiento y confusión para mí. Cada día con Daniel me llevaba a entender más sobre mi propia vida, sobre decisiones que nunca tuve la oportunidad de cuestionar y secretos que, hasta entonces, creía que estaban enterrados para siempre. Una tarde de otoño, mientras caminábamos por el bosque cercano al pueblo, Daniel me detuvo frente a un viejo roble. «Yasmín», dijo con voz seria. «Aquí es donde comenzó todo». Yo lo miré con curiosidad. No entendía lo que quería decir. «Cuando tenías 10 años, tu familia sufrió un accidente que cambió todo», continuó. «Muchos creen que fue solo un accidente, pero no lo fue. Hubo personas que querían aprovecharse de ustedes, y yo estaba allí para protegerlos». El viento movía las hojas secas alrededor nuestro, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Daniel tenía una mirada intensa, como si cada palabra que pronunciaba tuviera un peso que podía romper el mundo a mi alrededor. «No entiendo», susurré. «¿Qué accidente?» Daniel me entregó una pequeña caja de madera, vieja y gastada. Dentro había fotos amarillentas, cartas y un diario. Lo tomé con manos temblorosas. Al abrir el diario, reconocí la letra de mi madre, tan clara y cuidadosa como siempre. «¿Todo esto es de mi madre?», pregunté, incapaz de apartar la vista de las páginas. «Sí», respondió Daniel. «Ella sabía que algún día necesitarías conocer la verdad». Comencé a leer. Las primeras páginas hablaban de mi infancia feliz, de los días junto al mar, de los amigos que había perdido con el tiempo. Pero pronto, la historia se tornó oscura. Mi madre describía amenazas, personas desconocidas que merodeaban alrededor de nuestra familia, y un hombre misterioso que insistía en ayudar, pero que nunca podía revelar su identidad. «Ese hombre», murmuré, levantando la vista hacia Daniel. «¿Eras tú?». Él asintió. «Sí. He estado cuidándote desde lejos, incluso antes de que tú supieras quién era yo. Tu familia siempre estuvo en peligro, y yo debía protegerte sin que lo supieras». Mi corazón latía con fuerza. Cada palabra abría heridas que había olvidado y al mismo tiempo me daba una sensación extraña de seguridad. Daniel no solo era un desconocido que apareció de repente, era alguien que había formado parte de mi vida desde mucho antes de que yo lo supiera. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Leí el diario completo varias veces, tratando de asimilar todo lo que mi madre había escrito. Sus palabras revelaban traiciones familiares, negocios secretos y un grupo de personas que, incluso hoy, seguían siendo peligrosos. Comprendí que mi infancia feliz había sido frágil, sostenida por secretos que protegían a mi familia de amenazas invisibles. Una noche, mientras Daniel y yo cenábamos en mi casa, sonó un golpe en la puerta. Al abrir, encontramos a una mujer joven, con ojos verdes intensos y expresión asustada. «¿Yasmín Reed?», preguntó. «Me llamo Elena. Necesito hablar con usted. Es urgente». Mi instinto me dijo que algo estaba mal. Invité a Elena a pasar, y mientras nos sentábamos en la sala, ella comenzó a hablar. «Usted no lo sabe», dijo con voz temblorosa, «pero su familia dejó enemigos cuando sucedió aquel accidente. Algunos nunca olvidaron. Y ahora buscan algo que su madre escondió». Daniel frunció el ceño, y yo sentí un nudo en el estómago. «¿Qué buscan?», pregunté. «¿Qué escondió mi madre?». Elena bajó la mirada y luego susurró. «Un objeto. Algo valioso, que contiene secretos que no deben salir a la luz». Mis manos comenzaron a sudar. Todo lo que había leído en el diario cobraba sentido ahora. Cada amenaza, cada advertencia, no era solo paranoia, había algo real, algo que podría poner en peligro nuestras vidas. Daniel tomó mi mano con fuerza. «Yasmín»,
Debemos encontrarlo antes que ellos, dijo con determinación. Solo así podremos protegerte a ti y a tu familia. Esa noche apenas dormí. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué era ese objeto? ¿Por qué mi madre lo había escondido? ¿Y quiénes eran estas personas que todavía nos acechaban después de tantos años? A la mañana siguiente, decidimos buscar pistas en la vieja casa de mi familia. La recorrimos de arriba a abajo, revisando habitaciones, cajones y rincones olvidados. Finalmente, detrás de un cuadro antiguo en la sala principal, encontramos una pequeña caja metálica con inscripciones extrañas. Al abrirla, descubrimos documentos, fotos y un pequeño medallón con un símbolo que no reconocía. Esto debe ser lo que buscan, dijo Daniel. Y debemos asegurarnos de que nadie más lo encuentre. Mientras examinábamos los documentos, Elena nos contó algo sorprendente. Resulta que algunas de las personas que querían el medallón eran descendientes de una sociedad secreta que operaba en nuestro país desde hacía décadas. La sociedad había estado involucrada en espionaje, robos y manipulaciones políticas, y el medallón contenía información que podía exponerlos. Si cae en las manos equivocadas, advirtió Elena, sus vidas estarían en grave peligro. El miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, sentí una extraña adrenalina. Mi vida había cambiado completamente. Ya no era solo la tranquila Yasmín Reed de un pequeño pueblo, ahora era parte de un juego de secretos, peligros y revelaciones que ni en mis sueños más salvajes habría imaginado. Pasaron semanas. Nos escondimos, planeamos y tratamos de anticipar los movimientos de nuestros perseguidores. Daniel se convirtió no solo en mi protector, sino también en mi compañero, en alguien en quien podía confiar completamente. Cada día que pasaba juntos fortalecía nuestra conexión. Sentía que, a pesar del peligro, no podía imaginar la vida sin él. Pero no todo era miedo y tensión. Entre los planes y estrategias, encontrábamos momentos de ternura. Caminábamos por la playa al amanecer, recordando historias de nuestra infancia y compartiendo sueños que nunca antes había expresado. Daniel tenía la habilidad de hacer que incluso los días más oscuros tuvieran destellos de luz. Un día, mientras revisábamos los documentos del medallón, descubrimos un mapa antiguo que señalaba un lugar fuera del pueblo. Esto podría ser la clave para resolver todo, dijo Daniel. Si encontramos lo que indica el mapa, podremos terminar con esta historia de una vez por todas. Decidimos emprender el viaje al día siguiente. La noche anterior apenas dormí, mi mente llena de preguntas y miedos. ¿Qué encontraríamos allí? ¿Sería seguro? ¿Podría finalmente conocer toda la verdad sobre mi familia y sobre mí misma? El amanecer llegó con un cielo teñido de naranja y violeta. Empacamos lo esencial y seguimos el mapa que nos llevó por caminos olvidados, bosques densos y ríos que parecían intransitables. Cada paso nos acercaba más a la respuesta, pero también al peligro. Sentía que alguien nos seguía, y mis instintos femeninos me decían que no estábamos solos. Finalmente, llegamos a una antigua cabaña oculta entre los árboles. Era pequeña, con ventanas rotas y un aire de abandono, pero algo en su interior emanaba misterio. Al entrar, encontramos más documentos, diarios antiguos y una caja fuerte antigua que requería una combinación. Esto debe ser todo, dijo Daniel. Todo lo que tu madre protegió está aquí. Mientras intentábamos abrir la caja fuerte, escuchamos un ruido afuera. Alguien nos estaba siguiendo. Mi corazón se aceleró. Daniel sacó una linterna y una pequeña herramienta para abrir la caja, mientras yo trataba de calmar mi respiración. Finalmente, la caja se abrió. Dentro había documentos que revelaban secretos familiares, nombres de personas involucradas en la sociedad secreta y evidencia de transacciones y traiciones que jamás habría imaginado. Y allí, en el fondo, estaba el medallón que habíamos estado protegiendo. Ahora lo tenemos todo, dije, con una mezcla de alivio y miedo. Pero, ¿y los que nos siguen? En ese momento, la puerta de la cabaña se abrió con fuerza, y varias figuras enmascaradas entraron. Daniel me empujó hacia un rincón, mientras él se enfrentaba a ellos con valentía. Mi corazón latía con fuerza, pero algo en mi interior me decía que no debíamos rendirnos. La lucha fue intensa. Daniel y yo trabajamos juntos, usando nuestra inteligencia y conocimiento del lugar para ganar tiempo. Finalmente, logramos escapar por una ventana trasera, con el medallón y los documentos seguros.
Corrimos por el bosque hasta que el sonido de nuestros perseguidores se desvaneció en la distancia. Esa noche, sentados junto a un fuego improvisado, respiramos aliviados. El peligro aún no había terminado, pero por primera vez sentí que teníamos control sobre nuestra vida. Yasmín, dijo Daniel, tomando mi mano. Nadie sabía lo que pasaría, y aún no lo saben. Pero ahora, tenemos la oportunidad de escribir nuestra propia historia. Yo lo miré a los ojos y supe que tenía razón. La vida había sido impredecible, llena de secretos y giros inesperados, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía enfrentar cualquier cosa, siempre y cuando estuviéramos juntos. Porque la verdad es que la vida no se trata solo de lo que sucede, sino de cómo enfrentamos lo inesperado, de cómo encontramos fuerza en medio del miedo y amor en medio del peligro. Y aunque nadie sabía lo que pasaría, yo estaba lista para vivirlo, con Daniel a mi lado y el pasado finalmente bajo control. Y así, en la quietud de la noche, con el medallón seguro y nuestra conexión más fuerte que nunca, comprendí algo fundamental: la vida siempre guarda secretos, pero también ofrece segundas oportunidades. Nadie sabía lo que pasaría aquel día, ni el siguiente, ni los que vendrían. Pero eso ya no importaba. Porque habíamos sobrevivido, habíamos descubierto la verdad y, más importante aún, habíamos encontrado el uno en el otro. La madrugada nos encontró caminando por un sendero estrecho, cargando con los documentos y el medallón. La bruma del bosque hacía que todo se sintiera irreal, como si estuviéramos dentro de un sueño que podía volverse pesadilla en cualquier momento. Daniel sostenía mi mano con fuerza, y cada paso me recordaba que nuestra vida había cambiado para siempre. Yasmín, susurró Daniel mientras avanzábamos. Necesitamos encontrar un lugar seguro para revisar toda esta información. La sociedad secreta no se detendrá hasta recuperarlo. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. No solo por el miedo, también por la intensidad de lo que estábamos viviendo. Durante semanas habíamos estado huyendo, descubriendo secretos familiares y enfrentándonos a enemigos que parecían siempre un paso adelante. Pero ahora, por primera vez, sentía que podíamos tomar la iniciativa. Decidimos regresar a mi casa, pero con precaución extrema. Elena nos acompañó en secreto, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría alertar a nuestros perseguidores. Una vez dentro, aseguramos puertas y ventanas y nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, extendiendo los documentos sobre ella como un mapa hacia la verdad. Necesitamos analizar todo, dije, tratando de mantener la calma. Cada carta, cada foto, cada anotación puede darnos pistas sobre quienes están detrás de esto y cómo detenerlos. Elena asintió y comenzó a examinar los documentos. Daniel, mientras tanto, estudió el medallón con detalle, intentando descifrar su simbolismo. La pieza de metal tenía inscripciones antiguas, símbolos que parecían pertenecer a un lenguaje perdido. Esto no es solo un medallón, dijo Daniel finalmente. Es una clave. Una especie de contraseña o mapa cifrado que puede llevarnos directamente al centro de la sociedad secreta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cada palabra nos acercaba más al peligro, pero también a la verdad. Pasamos días enteros descifrando los documentos, haciendo conexiones entre nombres, fechas y lugares. Fue agotador, pero poco a poco comenzamos a comprender la magnitud de lo que habíamos heredado sin saberlo. Mi familia no solo había sido víctima de amenazas, habían sido guardianes de un secreto que podría cambiar la historia de muchas personas si caía en las manos equivocadas. Yasmín, dijo Daniel una noche mientras revisábamos un mapa antiguo. Tenemos que ir a este lugar. Está fuera de la ciudad, cerca de un monasterio abandonado. Si el medallón es la clave, allí encontraremos respuestas y, posiblemente, la manera de terminar con esto de una vez por todas. El miedo y la emoción se mezclaron en mi pecho. No podía negar que sentía adrenalina, una mezcla de peligro y anticipación que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Daniel lo notó y me sonrió con suavidad. Estás asustada, dijo. Pero también sé que eres valiente. Asentí, incapaz de hablar. Su cercanía me daba fuerza, y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que no estaba sola en la batalla. Al amanecer, emprendimos el viaje hacia el monasterio abandonado. El trayecto fue largo y silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos. El bosque parecía observarnos, susurrando secretos antiguos que solo nosotros podíamos percibir. Elena nos guiaba con cuidado, asegurándose de que no dejáramos rastro. Finalmente,
después de horas de caminata, llegamos al monasterio. La estructura era imponente, con muros de piedra cubiertos de musgo y ventanas rotas que reflejaban la luz del sol poniente. Algo en el aire parecía eléctrico, como si el lugar supiera que estábamos allí por una razón importante. Este es el lugar, dijo Daniel. Manténganse atentos. Nos adentramos en el edificio con cautela. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, y el eco nos hacía sentir que alguien nos observaba. En el salón principal, encontramos un altar antiguo con inscripciones que coincidían con los símbolos del medallón. Daniel colocó la pieza sobre el altar, y un mecanismo oculto se activó, revelando un compartimento secreto. Dentro del compartimento, encontramos documentos antiguos, mapas detallados y un cofre que parecía contener lo más valioso de todo, pruebas irrefutables sobre la sociedad secreta, sus miembros, sus actividades y, lo más importante, sus planes futuros. Esto es todo, dijo Elena, con la voz temblorosa. Ahora tenemos lo que necesitamos para exponerlos y proteger a todos los involucrados. Pero en ese momento, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Varias figuras enmascaradas irrumpieron en el monasterio, bloqueando la salida. Mi corazón se detuvo. Daniel me empujó hacia un lado, sacando una linterna y preparándose para enfrentar a los intrusos. Yasmín, corre. Gritó. Llévate los documentos y escóndete. Negué con la cabeza, decidida a no separarme de él. Sabía que nuestra conexión era más fuerte que cualquier peligro, y que juntos podríamos enfrentarlo. La confrontación fue intensa. Daniel y yo luchamos lado a lado, utilizando nuestra inteligencia y rapidez para mantener a raya a los atacantes. Elena nos ayudaba, usando cualquier objeto que encontraba como defensa improvisada. Fue agotador, pero finalmente logramos someter a los intrusos y asegurarnos de que no nos siguieran. Cuando todo terminó, nos sentamos en el suelo del monasterio, respirando con dificultad. El peligro aún no había desaparecido por completo, pero por primera vez sentí que teníamos el control de nuestra historia. Lo logramos, dije, con una mezcla de alivio y agotamiento. Pero aún tenemos mucho trabajo por hacer. Daniel me miró con ternura. Sí, dijo. Pero ahora, tenemos la verdad. Y con ella, podemos proteger a tu familia y al pueblo. Pasaron los días siguientes organizando la evidencia y planeando cómo exponer a la sociedad secreta sin poner en riesgo a más personas. Cada documento que revisábamos revelaba secretos sorprendentes, conspiraciones y traiciones que habían permanecido ocultas durante décadas. Durante este tiempo, Daniel y yo también comenzamos a explorar la profundidad de nuestros sentimientos. Cada desafío, cada momento de peligro, nos había unido de una manera que jamás habría imaginado. Nuestras conversaciones nocturnas se llenaban de confesiones, sueños y planes para un futuro que, finalmente, podía ser nuestro. Una noche, mientras revisábamos un último conjunto de documentos, Daniel tomó mi mano y me miró a los ojos. Yasmín, dijo con voz suave. Hemos pasado por tanto, enfrentado tanto peligro, descubierto tantos secretos. Y aún así, no cambiaría nada de lo que vivimos. Porque todo me llevó a ti. Sentí un calor recorrer mi pecho. Todo lo que habíamos pasado, cada miedo, cada sorpresa, cada secreto, nos había llevado a este momento. Daniel, susurré. Yo tampoco lo cambiaría. Te necesito en mi vida. Él sonrió y me abrazó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz profunda. La batalla no había terminado, pero ahora sabíamos que, juntos, podíamos enfrentar cualquier cosa. Finalmente, después de semanas de planificación, logramos exponer a la sociedad secreta a las autoridades y a los medios de comunicación. La evidencia era irrefutable, y los responsables fueron arrestados. El medallón y los documentos fueron asegurados en un lugar seguro, donde nadie más podría usarlos para fines oscuros. El pueblo, aunque sorprendido, celebró nuestra valentía. Mi familia, finalmente, pudo descansar en paz, sabiendo que los secretos que protegieron durante tanto tiempo estaban a salvo y que el peligro que los había perseguido durante décadas había terminado. Con el tiempo, Daniel y yo decidimos quedarnos en el pueblo. Abrimos una pequeña librería-cafetería donde compartíamos historias y recuerdos, mientras planeábamos nuestro futuro juntos. Cada día era una oportunidad para crear nuevos recuerdos, lejos del miedo y de los secretos, pero siempre con la certeza de que habíamos superado lo inimaginable. Y así, a mis 45 años, aprendí que la vida es impredecible,
llena de sorpresas y desafíos que pueden parecer insuperables. Pero también aprendí que la fuerza, el amor y la verdad pueden superar cualquier obstáculo. Nadie sabía lo que pasaría aquel día en el bosque, ni en el monasterio, ni siquiera en los días posteriores. Pero ahora, con Daniel a mi lado, sabía que podía enfrentar cualquier cosa. Porque la vida no se trata solo de lo que sucede, sino de cómo elegimos enfrentarlo, de las conexiones que hacemos y de la valentía que encontramos en medio de lo inesperado. Y aunque nadie sabía lo que pasaría, yo finalmente entendí que a veces, los mayores secretos llevan a los mayores descubrimientos y a los amores más profundos. Pero nadie sabía lo que pasaría, el gran final. Los meses posteriores a la exposición de la sociedad secreta fueron tranquilos, pero llenos de un tipo de tensión diferente, la que nace de reconstruir la vida después del caos. El pueblo comenzó a recuperar su ritmo habitual, y aunque los recuerdos de los días peligrosos permanecían vivos en mi mente, sentí que, por primera vez, podíamos mirar hacia el futuro con esperanza. Daniel y yo pasábamos gran parte del día en nuestra librería-cafetería. Era un lugar pequeño, acogedor, con estanterías de madera llenas de libros antiguos y modernos, y mesas donde la luz del sol entraba suavemente por las ventanas. Allí contábamos nuestra historia a quienes estaban dispuestos a escuchar, aunque sin revelar los detalles más oscuros. Era nuestra manera de mantener la memoria viva sin revivir el miedo. Una tarde, mientras organizaba los libros en un estante alto, Daniel entró detrás de mí y me abrazó por la espalda. ¿Sabes algo?, dijo con una sonrisa juguetona. Me alegra que, después de todo lo que pasó, sigas escribiendo historias, pero esta vez no sobre peligros, sino sobre la vida que estamos construyendo. Me giré y lo miré, notando la ternura en sus ojos. Es cierto, dije, acariciando su mano. Ahora quiero escribir sobre nosotros, sobre cómo encontramos fuerza y amor en medio de todo. Esa noche, después de cerrar la tienda, nos sentamos junto a la chimenea de mi casa. Afuera, la lluvia caía suavemente, recordándome los días en que todo comenzó, aquel lunes lluvioso que cambió mi vida para siempre. Daniel me tomó la mano y, con voz suave, dijo: Yasmín, quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Hemos enfrentado cosas que nadie más podría imaginar, y hemos sobrevivido, juntos. Sentí un nudo en la garganta. Cada palabra era un recordatorio de todo lo que habíamos pasado, de los peligros que habíamos enfrentado y de los secretos que finalmente habíamos descubierto. Daniel, yo también, susurré. No sé qué hubiera hecho sin ti. Él me abrazó con fuerza, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Solo existíamos nosotros, envueltos en la calidez del hogar y la certeza de que habíamos superado lo inimaginable. A los pocos días, decidimos organizar una pequeña reunión con las personas más cercanas a nosotros y a nuestra familia. Era una manera de cerrar el capítulo del pasado y celebrar la vida, la verdad y la esperanza. Entre risas, historias compartidas y miradas cómplices, sentí que finalmente todo comenzaba a tener sentido. Pero incluso en la tranquilidad, la vida tenía un último secreto para mí. Una mañana, mientras revisaba unos documentos antiguos de la librería, encontré una carta que mi madre había dejado sin que yo la descubriera antes. La abrí con manos temblorosas y comencé a leer. Yasmín, si alguna vez lees esto, significa que has encontrado la verdad que tanto protegí. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, de tu fuerza y de tu corazón. El medallón, los documentos, los secretos, todo lo que hemos guardado, lo hicimos por amor, por proteger lo que más importa. No tengas miedo de vivir, de amar y de soñar. La vida siempre tendrá sorpresas, pero confío en que sabrás enfrentarlas. Te amo, mamá. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Por primera vez sentí que mi madre estaba conmigo, que su amor y protección me acompañaban incluso después de su partida. Daniel me abrazó y juntos lloramos, pero no de tristeza, sino de alivio y gratitud. Los días siguientes fueron de calma. La sociedad secreta había sido desmantelada, y las amenazas desaparecieron. Elena decidió quedarse en el pueblo, ayudándonos a mantener segura la información y convirtiéndose en una amiga invaluable. Con Daniel, comenzamos a hablar sobre planes a largo plazo. Hablábamos de viajes, de nuevas historias, de sueños que habían quedado pendientes durante años de miedo y huida. Cada conversación era un recordatorio de que la vida podía ser hermosa incluso después de la oscuridad. Una tarde, mientras caminábamos por la playa, Daniel se detuvo, se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo.
mi corazón se detuvo. Yasmín Reed, dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Hemos pasado por lo imposible, hemos descubierto secretos y enfrentado peligros que nadie más podría imaginar. Pero lo más importante, hemos encontrado el uno al otro. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas llenaron mis ojos. La emoción, la sorpresa y el amor se mezclaban en un torbellino de felicidad. Sí, susurré, apenas audible. Sí, quiero. Daniel sonrió y me abrazó con fuerza, mientras las olas rompían suavemente a nuestros pies. En ese momento, supe que, aunque la vida siempre tendría sus giros inesperados, lo enfrentaríamos juntos, sin miedo, con amor y valentía. Los meses siguientes estuvieron llenos de preparativos y felicidad. La boda fue sencilla, íntima y hermosa, celebrada en la playa que siempre había sido mi refugio. Amigos, familia y Elena nos acompañaron, y mientras caminaba hacia Daniel, sentí que cada paso me llevaba hacia un futuro lleno de esperanza. Durante la ceremonia, recordé todos los momentos difíciles, todas las noches de miedo y las revelaciones que habían marcado mi vida. Pero en ese instante, solo importaba el presente, el amor que compartíamos y la certeza de que habíamos sobrevivido y aprendido de todo. Yasmín, dijo Daniel, tomando mis manos mientras intercambiábamos votos. Prometo amarte, protegerte y enfrentar contigo cualquier secreto, peligro o sorpresa que la vida nos traiga. Daniel, respondí con voz firme. Prometo estar a tu lado, confiar en ti y compartir cada alegría, cada miedo y cada secreto. Porque contigo, sé que puedo enfrentar cualquier cosa. Cuando dijimos sí y nos abrazamos, sentí una paz profunda. El pasado, con todos sus secretos y peligros, finalmente quedaba atrás. El presente era nuestro, y el futuro estaba lleno de posibilidades. Con el tiempo, nuestra librería-cafetería se convirtió en un lugar de encuentro para el pueblo, donde historias, secretos y sonrisas se compartían libremente. Cada libro que vendíamos, cada café que servíamos, era un recordatorio de que la vida podía ser reconstruida, y que el amor verdadero podía surgir incluso en los lugares más inesperados. Mirando atrás, comprendí que todo lo que había pasado, el accidente de mi familia, los secretos de mi madre, la aparición de Daniel, la lucha contra la sociedad secreta, había sido necesario para llegar a este momento. Cada miedo, cada lágrima, cada descubrimiento me había llevado a encontrar no solo la verdad, sino también el amor y la fuerza que siempre estuvieron dentro de mí. Y mientras Daniel y yo caminábamos de la mano por la playa al atardecer, comprendí algo esencial: la vida siempre tendrá sorpresas, algunas peligrosas, otras hermosas. Nadie puede predecir lo que pasará, pero eso es lo que la hace tan extraordinaria. Lo que importa no es evitar los secretos ni los desafíos, sino enfrentarlos con valentía, con amor y con la certeza de que, a pesar de todo, siempre hay un camino hacia la felicidad. Porque al final, nadie sabía lo que pasaría. Pero nosotros, juntos, lo descubrimos. Y así, mi historia terminó donde comenzó, con el corazón abierto, los secretos revelados y el amor verdadero a mi lado. Una vida inesperada, llena de sorpresas, pero finalmente, nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra historia, comenzaba de verdad.